Siempre en torno a la cena navideña hay muchísima emoción porque toda la familia y los amigos y mucha gente empieza a planificar y pensar en esta cosa tan rica que vamos a preparar para la cena navideña, pero muchas veces nos olvidamos de que no todos pueden comer de todo. Pero sería ideal, imagínense ustedes, si es que esa cena navideña puede ser inclusiva, sobre todo si tenemos pacientes con diabetes. Una de las cosas que genera complicación es cuando el paciente con diabetes se descompensa por una cena que no es adecuada, más aún en estos tiempos de Navidad. ¿Cómo debe ser esta cena? Son parte de las cosas que vamos a abordar el día de hoy en NutriAgenda. Sara Busabá te invita a explorar el mundo de la nutrición a través de los últimos hallazgos científicos, la opinión de los expertos y los mejores tips para tu día a día. Bienvenidos a NutriAgenda. Hola, soy Sara Abusabá, licenciada en Nutrición y Dietética, magíster en Ciencias Básicas Médicas con mención en Bioquímica, y hoy tengo el gran gusto de tener una invitada que nos va a dar las luces que tú, que nos ves, que nos escuchas, necesitas para poder tener ese gusto, ese agrado de poder tener una cena navideña no solamente rica, sino además acompañada de buena salud. La magíster María Luisa Caemena Sastre está con nosotros. Ella es nutricionista, dietista y magíster en diabetes y obesidad. Así que hoy, María Luisa, estoy muy contenta de tenerte para darnos esas luces que tanta gente necesita. Bienvenida. Gracias, Sara. Buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por poder expresar a todo el público que me escucha lo necesario y lo reconfortante que es poder comer a pesar de alguna patología como la diabetes. Claro que sí, y además porque con un poco de creatividad se pueden hacer preparaciones deliciosas aun cuando se tiene diabetes. Esa idea de que la gente tiene de que si tengo diabetes, pues Mm, tengo hartas restricciones, depende No, de cada caso y depende justamente de lo que vas a comer. Cuéntanos un así es. poquito. A ver, en realidad el diabético se siente que no puede comer todo lo que los demás comemos y eso es falso. El problema no es el alimento, sino cómo lo combinamos. ¿No? Los alimentos necesariamente para poderlos comer, ya sea dulce, ya sea salados, tienen que tener una combinación de todos los nutrientes. Hablamos de carbohidratos como la papa, el camote, el choclo, las proteínas, todo lo que es de origen animal y las grasas que son importantes. Pero si tú me preguntas a mí que el diabético puede comer todo, yo te diría que sí. Depende cómo lo combinas y con qué lo combinas y sobre todo también la forma de cocción de los alimentos que puede consumir. Ujú. De hecho, yo siempre comento que hay dos situaciones en un paciente con diabetes: aquel que recién debuta, en el cual hay que controlar mucho su glucosa, y aquel que está estable. Entonces, en ese Exacto. contexto, vayamos en estos dos escenarios. Un paciente que recién se ha enterado que tiene diabetes y dice, ok, llegó la Navidad, ¿y ahora qué hacemos? Todos tristes porque yo no como. ¿Qué opción le podemos dar a este paciente con diabetes recién diagnosticado? Mira, con recién diagnosticado se supone que el paciente ya está también medicado, entonces tenemos ahí un buen protección que es la pastilla que ellos consumen que va a regular esta producción de insulina y de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué le digo yo al paciente? Un desayuno, si estamos hablando del 24, ¿correcto? Me estás Ujú, preguntando el sí. 24. Ya, bueno, los estudios nos enseñan a nosotros que definitivamente el alimento tiene una diferente carga e índice glicémico, es decir, cuánto de azúcar tiene ese alimento y cómo lo metabolizamos internamente para que me puedan entender el público que está escuchando. Entonces, para llegar a que ese alimento tenga una mejor carga y podamos consumirlo, en un desayuno, por ejemplo, consumamos el día de Navidad una proteína como un huevo, un queso, un vaso de leche, y si lo queremos acompañar de un carbohidrato, elijamos un carbohidrato de grano entero, o sea, lo que conocemos como integrales. ¿No? Podría ser un pan integral, pero en vez de comer un pan entero, por ejemplo, 2 lascas de molde, ese día podemos comer una lasca de molde o un pan sin miga, como un pan pita. Y acompañémoslo también de un lácteo, como dije hace un momento. Evitemos la fruta, ese desayuno, porque a pesar que la fruta tiene fibra, lamentablemente hoy en día muchas personas consumen jugos, porque es más Ujú. práctico, más fácil, y eso no nos ayuda con la glucosa. Entonces, Ahora, si bien, con este ejemplo, perdón que te interrumpa, que comentas, dices, por esta vez debemos no comer la fruta, por esta vez en lugar de por esta dos vez, lascas, una. ¿Por qué? Porque el correcto, 24, el paciente con diabetes debería reducir algunas los porciones en carbohidratos. sus comidas. Correcto, debería de reducir todo lo que nosotros conocemos como harinas, para que el paciente me entienda. Un carbohidrato consiste en pan, en papa, en el desayuno hablamos de pan, hablamos de cornflakes, hablamos,
podríamos, si queremos, si somos personas muy comelonas, de repente acompañarlo con un poco de avena, porque la avena al tener fibra, la fibra es muy importante en los alimentos para un diabético. Si yo voy a comer un alimento como un carbohidrato que tiene alto en azúcar, porque el carbohidrato se convierte en azúcar, la fibra me va a ayudar muchísimo. Entonces, ¿qué tenemos para el desayuno? Una avena es una buena fibra. También tenemos semillas como la chía, la linaza, ¿no? Que podríamos El salvado. incluirlas. El salvado también, y sobre todo si es estreñido, mejor. Porque un paciente Ujú. estreñido, poniéndole salvado a ese alimento, va a ayudar. ¿Qué ayuda? A enlentecer la absorción de estos azúcares del carbohidrato y así enlentece su absorción o su presentación, para que me lo entiendan, en sangre, por ende la glucosa no va a subir, ¿no? Entonces Ujú. el paciente va a estar contento porque va a consumir una proteína, que es un animalito, un carbohidrato a la mitad de lo que está acostumbrado y siempre acompañado de la fibra. Pero en este caso no la fruta, porque la fruta en este momento no necesitamos fructuosa, ya que va a haber un 24 un poco más alborotado. Mejor Ujú. una fibra como la chía, la linaza. Tenemos una Frutos fibra muy secos. buena. Frutos secos también, pero dependamos también del peso, porque si ya le estoy dando una lasca de pan, ya no le voy a dar frutos secos en ese mismo desayuno. Ujú. Particularmente prefiero darles de repente media palta, un cuarto de palta, dependiendo del peso, antes que el fruto seco, en ese momento, porque es muy bueno, pero no lo quiero Claro. llenar, no, porque tenemos algunos frutos secos, cuando dices frutos secos, y comen más de lo que tú les indicas, entonces mejor te Ujú. los separo del pan, ¿no? Ujú. Y si el, Entonces, un poco resumiendo esta parte del desayuno, lo que nos dices es, un paciente diabético, lo que normalmente desayuno, debería reducir a la mitad su fuente de carbohidrato, ya sea pan, correcto, ya sea tostada, bueno, tostada no creo que consuma, pero digamos, no, ya sea algún pan integral o algún otra cereal que esté consumiendo en su desayuno, y en lugar de fruta, reemplazarlo por un alimento fuente de fibra, como la chía, la linaza, el salvado, tal vez un poco de palta en caso tenga mayor apetito. no, y también podría, dentro de la avena, la chía, la linaza tienen un mucílago, tú sabes que es como una especie Como un gel. un gel, correcto, que lo que va a hacer también es enlentecer y dar llenura. Entonces, si yo a mi Ujú. avena le pongo esa agua de linaza, esa agua de chía, que forma ese gel, ese mucílago, no solamente le estoy dando fibra a mi estómago prebiótica, sino también le estoy dando volumen con un elemento nutritivo y que me ayuda a enlentecer también la absorción de esos azúcares que puedan estar en el alimento del desayuno. ¿Cuántas herramientas podemos ganar con las propiedades de un alimento y que la mayoría de personas, claro, tienen la noción de, por ejemplo, la chía es buena, el salvado es bueno, pero cuando se explica, como lo vienes explicando ahora, tiene mayor relevancia, ¿no? Lo entiendo Correcto. mejor y soy capaz de utilizarlo de una manera mejor. ¿Qué pasa a media Sara, mañana? perdón que te Y interrumpa, sí. discúlpame. Y es muy importante que sepan que también la linaza, si la llegan a moler, sus poderes de inulina, sus enzimas, digámoslo así, del alimento, también son mucho más captables y mucho más absorbibles. Se creía Ujú. antes que la linaza debía ir en grano, pero se ha visto que también la molienda en el momento también es muy importante para estos índices glicémicos, esta subidas y bajadas de glucosa. Buenísimo. Entonces Perdona que te interrumpa. vayan anotando todos estos datos que son tan útiles, por supuesto, para un paciente con diabetes. Entonces ya tenemos claro el desayuno. A media mañana, el día del 24, ¿es conveniente que coma o beba algo o debe Sí, pasarse hasta la sí. hora de almuerzo? Si es recién ha debutado, tanto el que debuta como el que ya está con una diabetes más agresiva, debería de comer cada 3 horas, porque muchos diabéticos no. Todo depende del paciente. El alimento es uno solo, el paciente varía, porque hay pacientes que ya cuando están más avanzados hacen hipoglicemias. Las hipoglicemias, o sea, que son las bajadas de glucosa, dañan el cerebro. Las hiper dañan el riñón, el corazón, pero las hipo, las bajas, dañan el cerebro. Y como este paciente se adapta, se acostumbra a esos cambios de glucosa, él no se da cuenta. Se da cuenta cuando ya empiezan los daños en otros órganos. Entonces es importante que coma, dependiendo del paciente, a las 3 horas más o menos, ahí le damos la fruta con cáscara, una Ujú. manzana con cáscara. Yo siempre les digo que las frutas tropicales tienen mayor índice glicémico, como un plátano, hasta la misma papaya, ¿no es cierto? Pero las frutas silvestres, las bayas, son muy buenas para este momento. Hablo de fresas, arándanos. Nosotros tenemos el aguaimanto, que tiene una vitamina C maravillosa que nos ayuda también a restablecer el colágeno, el sistema inmunológico. Entonces, que coman un tipo de esas frutas. Ahora, media taza, dependiendo, 3 cuartos de taza, depende de lo que tu nutricionista te puede indicar, ¿no?
Claro, en cada paciente varía entonces la cantidad que pudiera comer de fruta fresca con cáscara en ese momento. Me pregunto si la puede Así es. comer sola o debe acompañarla con algo. Yo normalmente, y los estudios también nos demuestran, la fruta que no tiene fibra, es decir, la cáscara, su absorción es mucho más rápida. Por ende, los niveles de glucosa en sangre van a subir y también la caída va a ser más rápida. Por lo mismo que el azúcar es un azúcar más fácil de absorber. Por la misma fructuosa también, que hay estudios que han demostrado que no solamente hablando del diabético, sino del paciente renal, en la fructuosa eleva el ácido úrico, en exceso, por supuesto. Entonces es mejor comerla con cáscara, pero bien desinfectada. Ahora existen desinfectantes orgánicos en el mercado muy buenos, porque nosotros somos un país que tenemos muchas, como por ejemplo el Helicobacter pylori. Ujú. Entonces debemos evitar que esta fruta esté contaminada. Entonces con su cascarita bien desinfectada, adelante. Ahora, la hora del almuerzo es a veces un poco complicado cuando sabemos que tenemos una cena navideña y que va a ser probablemente un poco más generosa en cantidad. ¿Cómo debería ser este almuerzo en un paciente con diabetes? Mira, la entrada definitivamente para ese día debe ser una entrada fresca, una ensalada, perdón, una ensalada fresca. Esta ensalada fresca que tenga verdes y la cocción son muy importantes, la cocción de las verduras, porque mucha gente, yo le digo verduras crudas, pero hay personas que están trabajando y no quieren comer verduras crudas en la calle como es obvio por las bacterias que puede contaminar. Así sea que estén orgánicas, qué sé yo siempre les digo recomendar comer las verduras bien desinfectadas. Entonces, ¿qué haces? Agarras tus verduras y les puedes poner inulina, que tenga la inulina, o sea, un tipo de prebiótico es la inulina, y tienes de Ujú. achora, tienes de alcachofa, podrías tenerla para la ensalada, ponérsela y bajar también si es que es muy cocida, si no, al dente y cruda suficiente. Claro, un poquito para que las personas que nos escuchan entiendan, la inulina es un componente que está dentro de algunos alimentos, por ejemplo, el yacón, la alcachofa que acabas de mencionar, y que Así tienen es, esta la capacidad fresa, justamente de, la fresa también justamente que tienen esta capacidad de poder servir de fibra prebiótica, pero al mismo tiempo puede tener ese sabor dulce, pero no eleva no eleva. necesariamente los niveles de glucosa en la sangre, ¿no? Por tanto, es Exacto. conveniente. ¿Y Ujú. dónde se podría poner esta inulina? La podrías poner en la ensalada, porque yo lo primero que digo, de entrada coman ensalada. ¿Con qué? Con una grasa. El aceite de oliva, dependiendo si es que puede consumir la palta, se le da la palta en las cantidades necesarias, con el limón, ¿no? Porque el limón, en los ácidos, como el vinagre y el limón, en lo que es las verduras verdes, ayudan a que esa degradación del alimento, ese metabolismo, esa digestión del alimento sea más lento al igual Ujú. que la grasa. Entonces esa absorción de los azúcares es más lento. Y de ahí pasamos al segundo. En el segundo, comer una buena porción de carne, de pollo, de pescado, de acuerdo a lo que le corresponde, y más bien el carbohidrato, ya sea el arroz, la papa, ahí sí hay que disminuirla también a la mitad. Y si no, evitarla, porque si la noche yo voy a ser más generosa con mis carbohidratos, mejor le evito esa buena ensalada con ese buen presa, y si yo le pongo grasas, como media palta, o le pongo el aceite, probablemente me sienta llena y me sienta satisfecha. Y si le pongo Ujú. la inulina, como te dije, de agave, de achora, de alcachofa, ese plato también va a hacer que lentezca esa absorción y yo no tenga hambre a hora y media. Cuando nos hablas de porción de proteína, ¿cuánto es una porción? Bueno, normalmente se toma de acuerdo al peso del paciente, pero entre 80 a 100 gramos, que es más o menos lo que se podría balancear dependiendo del peso, es una buena porción. 80, Ahora ahora, yo sí, les digo que vean su mano. la palma de la mano. Exacto. Ahora Y si sí, es un, dime, un paciente dirá, bueno, pero si voy a cortar a la mitad los carbohidratos, ¿puedo comer más proteína en el almuerzo? eh, necesariamente no, porque la proteína va por cierta cantidad de peso del paciente, no porque como más proteína, no porque como menos carbohidrato, tengo que suplantar con más proteína. Puedo suplantarlo con más ensalada, porque va a haber un festejo más adelante que me va a hacer que todo lo que yo haya comido de proteína o lo que yo haya comido de carbohidratos, si es una proteína como una carne roja, la digestión va a ser más lenta, de repente más pesada. Entonces es mejor comer la proteína que te corresponde. Eso lo calculamos, como tú bien sabes, nosotros, pero ya cada persona más o menos tiene sus proteínas de acuerdo a lo que se le indica, al esto de la palma de la mano, a la mano, que, bueno, es como una forma coloquial de llevarlo adelante, ¿no? Claro, ya esta persona ha almorzado cerca de las 2 de la tarde, vamos a poner el supuesto, ya sea una persona recién diagnosticada o un paciente ya controlado.
Y sabemos que ya, bueno, muchas personas se van a misa y luego de la misa empieza pues la reunión familiar. Previo a la cena, hay Ese es el momentos problema. de piqueitos, hay momentos de brindis y Sí, luego viene la sí. cena, ¿no? Vayamos un poquito a los horarios, a lo que debería ser, ¿no? Considerando de que va a haber este tipo de situaciones, piqueitos, tal vez un brindis y luego la cena, ¿no? Claro. A ver, si yo almorcé a las 2 de la tarde o la persona que quiere el diabético almorzó a las 2 de la tarde y la misa normalmente es entre 7 y 9, más la cena que será a medianoche o a las 11, dependiendo de las costumbres, es interesante decirles que tienen que comer a mitad de tarde. O sea, es decir, antes, a eso de las 5 de la tarde, comer algo que sea bebible. Por ejemplo, un yogur es una muy buena opción. Pueden comer un buen yogur. Si tienen intolerancia a la lactosa, sus pastillas de lactasa, o porque yo no recomiendo los deslactosados, la verdad, por su contenido de azúcar. Pero a veces los pacientes nos piden deslactosado. Entonces se les da, pero con otras condiciones de otros alimentos que cubran lo que el deslactosado no tiene, Ahí hay ¿no? que precisar algo, si me permites, para que la gente lo tenga claro, ¿no? Cuando hablamos de un producto deslactosado, es distinto a sin lactosa. Cuando el producto Exacto. está deslactosado, es un alimento que la lactosa, que es el azúcar justamente de este lácteo, se ha desdoblado, se ha separado. Entonces, ya no está formada la molécula de lactosa, pero la tenemos disuelta en partículas de azúcar. Por eso es que Ujú. en el paciente con diabetes, si es que hay que optar por algo que no contenga lactosa, tal vez la versión sin lactosa es lo que más le Ah, conviene. correcto, eso es correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que les recomiendo, ahí les puedo dar el puñado de frutos secos, ¿no? Que también al ser una grasa, y una grasa hace que la saciedad sea más larga, la Ujú. absorción no tiene azúcares, le doy eso. Pero después viene la misa y viene la familia a casa y todavía no está el pavito, todavía no están los demás alimentos para disfrutar y empieza, ahora, al diabético se le pide que no tome el trago, definitivamente dependiendo del estadio que tenga y en general, ¿no? Evitemos. Pero si quiere hacer un brindis pequeño, y como yo digo, si voy a tomarme un champán, en vez de tomarme la copa de champán, me tomo el champán y le agrego de repente este mucílago de linaza, agua con linaza, o le agrego un poquito ¿cómo se llama? Las gomas GAR, le pongo un poquito, para que tenga más fibra, ese Ujú. champán no deje de brindar, no deje de consumir algo que me llama la atención, pero que está terciada, como sabemos decir, para que tenga Claro. menos, no menos azúcares. María Entonces me puedo Luisa, tomar un chapacito. en ese caso, ¿por qué el alcohol genera un problema en el paciente con diabetes? Por dos motivos. Primero, porque el alcohol también se convierte en azúcar, ¿no? Ujú. Y segundo, porque el paciente diabético casi siempre cuando debuta, ya debuta con otras anormalidades, por ejemplo, ya problemas de vista, ¿no? La retinopatía o del riñón, la nefropatía. Entonces se le recomienda evitar de tomar el alcohol porque no solamente por el consumo de alcohol per se, sino porque se convierte en azúcar y esto puede empeorar su situación tanto renal, hepática, el hígado graso, la Ujú. metformina, la pastilla que toma el diabético, ya te llena el hígado de grasa, ya te depleta la vitamina B12 por el factor intrínseco. Entonces, ¿qué vas a hacer? Darle más problemas a ese páncreas o a ese riñón o a ese estómago. Entonces, mejor es que evita de tomar trago y si lo vas a tomar, media copita y lo vamos a terciar con tu Ujú. mucílago, con tu agua, la misma, ¿cómo se llama? El mismo inulina, que la podemos Ujú. disolver y la ponemos ahí para que el paciente no deje de compartir. Ahora, si tuviésemos que elegir algún tipo de bebida con alcohol, ¿no? Hay también estas bebidas que se preparan con jugos de fruta, con jarabes y una serie de cosas. Luego tienes la cerveza, que es muy también común, muy popular. Y tienes luego pues estos espumantes, ¿no? Como Ujú. el champán que bien mencionas. ¿Habría alguno que, digamos, sea menos dañino? Ojo, que no estoy hablando de que es saludable, sino que sea menos dañino en un paciente con diabetes. Aquel que no tenga agregados de jugos o de frutas o gaseosas, Ujú. definitivamente, porque así me digan que la gaseosa es light, yo me río cuando mi paciente me dice, no, yo tomo gaseosa light. Claro, o sea, el edulcorante se hizo para consumir un aditivo bajo en calorías, pero no va a corregirle la glucosa al paciente, ni mucho menos, ni le va a curar, ¿no? Entonces, lo más importante en el paciente que consuma, que no tenga gaseosa, que no tenga jugos, lo más
bueno, aunque da tristeza y pena decirlo, lo más cercano a ser más alcohol que ser más dulce, ¿no? O sea, porque Ujú, si voy a tomarme un whisky en las rocas, o sea, con agua, con hielo, va a ser menos que tomarlo con gaseosa, porque ya sin estoy duda. juntando, ¿no? Pero igual no es recomendable, ¿no? Ahora, el paciente quiere brindar, se le da las opciones. Claro, ahora también recomendable tener en cuenta que el alcohol afecta bastante más a mujeres que a hombres A y tener hombres, en cuenta también que nuestro cuerpo está, digamos, en nuestro hígado está capacitado para poder metabolizar hasta 9 gramos de alcohol durante una hora. Más de eso va a generar un impacto negativo en el hígado y en todo el sistema, por supuesto, ¿no? Entonces, correcto. esta versión de terciar, es decir, de bajar a la mitad, completar el volumen con algunos líquidos inocuos, digamos, por llamarlo de una manera, como el agua de linaza, que es una buena opción, es realmente un éxito, diría yo, como alternativa para el paciente con diabetes. Y ¿sabes qué se me ocurre? Además, acompañar luego de un vaso con agua. ¿Qué Claro opinas? que sí. Un vaso con agua y si le pones un limón, le exprimes un limón, mejor todavía. Ujú. Mejor todavía porque el agua con limón, el ácido ascórbico que tiene el limón también es muy bueno para ayudar a la mejor, no es que te va a ayudar a metabolizar el trago, ojo, pero a la mejor, vas a, es como un diurético más natural. Si fuera cola de caballo con limón, mejor aún porque es un diurético también natural. Ahora, ¿ocurre lo mismo si en lugar de limón es naranja? No, la Ujú. naranja es mejor comerla como naranja, con su Claro. bagazo, porque es más, y como te dije, el paciente diabético podría hacer una insuficiencia renal. Entonces, el potasio de la naranja y de la palta, que es muy buena, mejor minimicémoslas junto con sus azúcares. Ya después podrá tomar en otro momento una naranja, comer una naranja. Claro, es bien, bien importante esta precisión porque hay que recordar que el limón, si bien también pudiera tener los azúcares, no son comparables con el del zumo de naranja, que sin duda pues No, tiene una concentración bastante más alta y el nivel de ácido ascórbico, es decir, de la vitamina C del limón, es superior incluso es en superior. cuanto al nivel de acidez, ¿no? Que lo que buscamos Este, justamente es más que la vitamina C, es el nivel de acidez de para el efecto que acidez. estás mencionando, ¿no? Así es, correcto, Ujú. claro que es igual que la cocción de los alimentos, disculpa sea que te interrumpa, los alimentos nocturnos de la cena de navideña, que puede ser también del almuerzo, también todo lo que sea un arroz, una papa, que lo cocinen con un ácido, como el vinagre, un vinagre madre, como el limón, porque eso también hace que la absorción o lo pueden echar en el momento de consumir al plato Mm, servido, esta absorción de estos azúcares del alimento como el arroz o de la papa o del camote, qué sé yo, sean más lentos. Estos ujú. ácidos. Ahora, y si es una verdura, que por ejemplo queremos que también conserve su rico sabor y nos ayude también, esté al dente con el bicarbonato. O sea, son dos Ma- formas de cocción. María Luisa, algo muy importante que hay que precisar y que me encanta lo que acabas de mencionar, y sería ideal si lo puedes explicar. ¿Cómo preparo el arroz con vinagre? ¿Cómo es eso? Ah, claro. O sea, a la hora que ponemos el arroz lo graneamos, como normalmente lo graneamos, ¿correcto? Y a la hora que ya lo llenamos con el agua para que cocine, ahí, en el momento que esté en ebullición, ahí se le pone el vinagre. Podemos ponerle pues un chorro, que sea una cuchara y media, dependiendo la cantidad, hasta dos, o gotas de limón. Entonces, ese rompimiento de las moléculas que tiene el arroz va a ser, no es hablando científicamente, no hablamos de los puentes de hidrógeno, sino de los enlaces que tienen la amilasa y Ujú. la melopectina, que Que son es ajá, un tipo de los almidón tipos de que tiene el almidón. arroz. Exacto, van a ser, no se van a romper completamente, entonces Es ese decir, lo arroz va a ser convertimos en un almidón resistente, en un carbohidrato correcto. resistente. Correcto, así es la Ujú. palabra. Un carbohidrato resistente que se lentece mayor su absorción de los azúcares, por ende la glucosa no se dispara, sino que es más estable. Ujú. Me pongo a pensar si es cierto o no esto que en algún momento comentan, ¿no? Que el hecho de consumir vinagre de manzana previo a la comida, sobre todo en un paciente con diabetes, algunos estudios al parecer muestran que podría ayudar justamente en no elevar tanto el nivel de glucosa en sangre, ¿no? Pero hay que tener Correcto. mucho cuidado porque también podría bajar los niveles de glucosa de una manera importante y ya nos has contado que eso afecta el cerebro. Acepta. Por eso es que es importante siempre estar guiado por un nutriólogo o una nutricionista, porque a veces uno dice, es que el alimento es uno solo, sí, pero el paciente es un mundo distinto. Cada uno tiene diferentes raciones y combinaciones. Entonces, ya entrando ya a la cena navideña, nos comentas que arroz, camote, es viable que lo consuma un paciente con diabetes.
Ojo, sí, pero por ejemplo, a veces te dicen, pero es que me han dicho que no mezcle camote con el arroz de Navidad. No, no es que no mezcle, es las cantidades. La forma de cocción, como te expliqué hace un momento, en lugar de hacer un camote al horno con azúcar, de repente lo podemos hacer con una goma guar, que Ujú. son, ¿no? O hay Y uno que es ojo el fruto del para explicarle monje. también, las personas que de pronto no conocen la goma guar es un tipo de fibra, no es una goma, se le dice por la textura así parecida Exacto. al mucílago, pero no porque sea una goma sintética, ¿no? Es un producto natural, ¿no? Y estabas mencionando Así al es. fruto del monje también. También, que podría hacerse de repente esos camotitos que le gusta al horno, que tienen su saborcito, maravilloso, lo hacemos así. Y se le indica al paciente, por ejemplo, de acuerdo al peso, de acuerdo a sus niveles de glucosa, porque son importantes ver qué glucosas maneja, qué tipo de insulina usa, qué tipo también, porque está con una sulfonilurea, que como una pastilla que nos da más bajas glucosas, tampoco le vamos a restringir tanto los azúcares. Depende Ujú. también de la medicación que tenga el diabético, ¿no? Entonces, ¿qué se le dice? Ya, por ejemplo, medio camote acompañado de media taza de este arroz cocido, como les expliqué. Entonces, ya de repente estos dos carbohidratos junto con una ensalada que tenga su aceite de oliva, que tenga su limón y una buena presa o sea, una buena presa, te hablo de pavo, de lechoncito, lo que vayan a comer, ya digamos que cumple con lo que podría un paciente estándar controlado en diabetes consumir. Si yo pusiera en una lista todos los alimentos que tú has mencionado, así las combinaciones, uno diría, ay, pero es una alimentación normal como cualquier otra persona la consume. Pero la diferencia está en todos estos aportes que mencionas de los efectos que tiene cuando tú combinas y cuando mides cantidades, ¿no? Y ahí en Así ese es, punto sobre la cantidad, tú nos decías que, bueno, más temprano, el carbohidrato del desayuno voy a bajar a la mitad de lo que normalmente como paciente de diabetes. Lo mismo voy a hacer en el almuerzo. Entonces un paciente con diabetes dirá, ah, ok, entonces lo que dejé de comer en la mañana y el almuerzo lo puedo no, incrementar en la cena o no ahí cómo porque es la cantidad. no, porque no es que porque ya sea Navidad yo tengo que comer más de lo normal. Navidad voy a comer diferente, porque de repente voy a comer el pavo, el relleno, el puré de manzana, que el puré de manzana es increíble que la manzana con cáscara cruda tiene una mejor absorción de sus azúcares. Y la manzana cocida desata mejor sus mucílagos. O sea, estos mucílagos que Ujú, hablamos que tiene, en cocida ujú. tiene los mucílagos mucho más latentes, mucho más, pero ahí le ponemos la inulina, Activos. por ejemplo, activos. Entonces, ¿qué se le dice al paciente? Se le dice lo siguiente, no porque sea Navidad, ya dije, ya mi nutricionista me dio permiso para comer todo. No, agarras tu proteína que sí la puedes doblar. Es decir, ahí sí puedo comer un poco más de proteína porque la noche va a ser larga, la digestión va a ser, y como comenté hace un momento, después de eso, tomar un buen vaso con limón, ya no trago, después de la cena, para que esa proteína se digiera mejor. ¿Con qué la voy a acompañar? Con mi buena ensalada cruda. Olvídate en la cena de Navidad, ensaladas cocidas de buena ensalada cruda, que le puedo poner alguna grasa, como la palta, el aceite de oliva, los frutos secos, dependiendo cómo me guste. Ya no voy a comer pues la ensalada de papa, más el camote, más el arroz. No. Ahí Ujú, las ensaladas no van a llevar ningún tipo de carbohidrato. El ujú. animal puede excederlo porque como pavo, lechoncito y relleno. Y el carbohidrato que voy a comer es, o me como, por ejemplo, una unidad de camote o de papa pequeña, hablamos pequeña, más o menos el puño de la mano de una persona, o hago un mix de mi camotito, la mitad de mi camotito con tres cuartos, dependiendo de la persona y de su diabetes, de medio a tres cuartos de arroz, perdón, dependiendo de la persona y de su calidad, de su avance de la diabetes. Ujú. María Luisa, ¿qué pasa si yo soy un paciente con diabetes, he cumplido todo lo que me dices y digo, bueno, ok, en verdad prefiero comer el panetón en lugar de comer el arroz o el camote? ¿Se puede hacer? Yo le recomendaría que lo haga al día siguiente, en el desayuno, con el chocolatito, qué rico, el chocolatito bien cargado de lechecita, le ponemos mantequilla al chocolate para que también no tenga tanto azúcares, y me come el panetón. Ahora, hay panetones también libres de azúcar, hechos especialmente para diabéticos, ¿no? Ujú. Que podrían también ellos obtener. Y si no lo tienen en el momento, quítale los frutos secos, déjale unas dos, tres pasitas y come pues, no sé, una porción pequeña. O sea, si yo te enseño un melón, así sería, perdóname, no tengo el panetón, pero sería un portecito así, si fuera un panetón. Ojo, te estoy Ujú. hablando del tamaño, para que más o menos veas que ni siquiera es el porte de la mano.
Ujú. Pero como no tengo el trozo de panetón, te lo enseño en mi melón de réplica. Pero definitivamente es mejor. Ahora, si tú me dices, no, yo voy a comer mi panetón con mi chocolate en la noche porque es la tradición familiar, entonces no me comas otro carbohidrato. No es que sea mala, te estoy dando el panetón, ¿qué más quieres? Te estoy dando el panetón, tu chocolate, pero ya no me comes el carbohidrato, cómemelo con la ensalada. De repente puedes poner unos frutos, unas semillas de girasol, unos frutos secos a tu ensalada para que dé esa consistencia, esa llenura que tú quieres tener, ¿no? Ujú. Bien importante lo que mencionas y ahora que hablabas sobre los panetones sin azúcar, hecho para diabéticos, hay que tener en cuenta que eso no significa que es carta abierta en la Ah, no, cantidad, porque sigue teniendo harinas refinadas que se van a comportar como azúcar y ahí la clave más bien es buscar un panetón que esté hecho tal vez con harinas integrales, que tenga además exacto. salvado de trigo, que tenga semillas, Otro tipo de frutos harina, ¿no? secos. Claro, frutos secos más que deshidratados en todo caso, y aún así la porción tiene que ser pequeña de todas maneras, ¿no? Sí, sí, es que es muy cierto, porque a veces te dicen light, ¿no? Gaseosa light, pero light porque tiene edulcorante, light porque le pusieron un azúcar, un edulcorante al panetón, pero como tú dices, y la harina, los frutos secos, pues todo eso suma. Sí. María Luisa, qué lindo conversar contigo y poder dar pautas concretas para la gente que nos escucha. Hoy, más temprano en uno de los programas que estuve haciendo yo sobre justamente la Navidad, una pacientita me decía, bueno, yo en la noche mi pavito, mi ensaladita de verduras y nada más, pero al día siguiente mi panetón. Entonces sí, con pautas claras, sí es viable tener una comida deliciosa y compartir Claro que sí. además en familia. María Luisa, muchísimas gracias por A haber ti, estado con Sara. nosotros. Qué lindo la invitación, qué pena de verdad el corto tiempo, porque hay tanto para decir, pero uno en un momento tan pequeño a veces no dice todo lo que quiere. Gracias por la invitación y espero que pasen una feliz Navidad todos tus oyentes, al igual que tú. Gracias, gracias María Luisa. Lo mismo, mis mejores deseos y por supuesto tendremos otra oportunidad para seguir conversando. Claro que sí. Muchas gracias, Sara. Cuídense, gracias. Gracias a ustedes también, amigos, y los mejores deseos de Navidad y fiestas, por supuesto, de fin de año. Nos vemos en el próximo episodio. Sara Busabá te invita a explorar el mundo de la nutrición a través de los últimos hallazgos científicos, la opinión de los expertos y los mejores tips para tu día a día. Bienvenidos a NutriAgenda.